Buen día, compañeros. Eh, Vamos a tratar el sistema nervioso, vías aferentes y eferentes. Realmente el tema es demasiado complejo y hay mucha información, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito entendible y muy resumido, muy superficial. La principal función del sistema nervioso es recibir información de receptores externos. Por ejemplo, nos podemos imaginar al sistema nervioso central, más que nada el sistema nervioso como un conjunto de cables que llevan información de entrada de los receptores externos o internos hacia un ordenador central, en donde aquí esta información se procesa, se coordina y se integra, y al final se elabora una respuesta u órdenes que se enviarán a través de otros cables, o sea, información eferente hacia los efectores internos o externos que obedezcan estas órdenes. El sistema nervioso central sería entonces el ordenador y el sistema nervioso periférico sería toda la red de cables que se distribuyen por todo el cuerpo. El sistema nervioso central consta de dos partes fundamentales. Está lo que es el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, obviamente es periférico porque está a la periferia, se conecta con el sistema nervioso central, con las diferentes partes u órganos del cuerpo, es el que lleva la información hacia el sistema nervioso central y es a través del cual salen órdenes desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Las estructuras fundamentales del sistema nervioso periférico son dos: los nervios y los ganglios nerviosos. Los nervios son estructuras alargadas que son básicamente axones de las neuronas y que se van distribuyendo por todo el cuerpo, y los ganglios nerviosos son acúmulos de somas de las neuronas, o sea, de los cuerpos neuronales. El sistema nervioso periférico sale de la médula espinal y en la parte superior hay una parte del sistema nervioso periférico que sale del cráneo, o sea, del encéfalo, que salen 12 pares de nervios craneales, y de la médula espinal salen 31 pares de nervios espinales o raquídeos. Para ver la salida del sistema nervioso periférico, vamos a observar este corte horizontal de la médula espinal. Se puede ver que hay en el interior de la médula espinal una parte más gris. Aquí podemos observar, incluso si somos observativos, tiene la forma así como de una H. Esta es el asta anterior y este es el asta posterior. Por el asta posterior sale la raíz posterior, en donde empieza el sistema nervioso periférico, y del asta anterior sale la raíz anterior, que también es parte del sistema nervioso periférico. Y en la raíz posterior podemos ver un ganglio sensitivo. Se llama así porque esa raíz posterior lleva información aferente, es decir, información sensorial, información que va desde la periferia hacia el sistema nervioso central. En cambio, en la raíz anterior van neuronas eferentes, o sea, motoras, es decir, que llevan órdenes e información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Al final, estas dos raíces, si nos podemos dar cuenta, se fusionan en un mismo nervio, que será un nervio mixto. Este llevará neuronas tanto aferentes como eferentes, es decir, información que va hacia el sistema nervioso central aferente o que sale del sistema nervioso central eferente. Cabe recalcar que tenemos que recordar que el asta anterior siempre se va a relacionar a lo motor y el asta posterior siempre se va a relacionar a la sensación. De forma rápida, la sustancia gris es el acúmulo de cuerpos neuronales del sistema nervioso central, y la sustancia blanca es el acúmulo de axones y dendritas. La sustancia gris es periférica a nivel del cerebro en el tronco, y en la médula espinal es central. Y la sustancia blanca es central en el cerebro y es periférica en la médula, así como podemos observarlo aquí.
Podemos darnos cuenta desde una perspectiva, existen tres tipos de neuronas: las sensoriales, las interneuronas y las motoras. Se le va a llamar neurona sensorial a aquellas que van a conducir el impulso nervioso desde el receptor, por ejemplo, desde la piel hacia el sistema nervioso central. Se le va a llamar interneurona a la que conecta el impulso de la neurona sensorial hacia la neurona motora, la que ordena la respuesta, vaya. Y la neurona motora es la que conduce el impulso nervioso de la interneurona hacia el órgano efector o diana. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que esa es nuestra piel y nos ha caído agua caliente. Esa señal viene por aquí por medio de la neurona sensorial, se mete al sistema nervioso central en la médula espinal, se conecta con otra neurona que es un puente, o sea, las interneuronas. Esa se conecta con una neurona motora que va a ejercer una respuesta efectora y va hacia los músculos para que quitemos nuestra mano. Existen muchos tipos de aferencias, más que nada eferencias, también no solo eferencias que dan órdenes a músculos, sino también a glándulas, como pasa en el sistema nervioso autónomo. En ese caso, la respuesta vemos que se efectuó en el sistema nervioso central a nivel de la médula espinal, pero muchas veces es tan fuerte el impulso nervioso sensitivo o también depende mucho el tipo de señal aferente, o los axones de las neuronas sensitivas pueden extenderse por medio de tractos ascendentes y descendentes que llega al encéfalo, y es el encéfalo el que toma el control de la respuesta efectora. Tal es el caso, por ejemplo, del reflejo de extensión cruzada, que hay una decusación, si podemos ver aquí, a nivel de tronco encefálico. Si no más recuerdo, a la altura del bulbo raquídeo, aquí podemos ver la decusación. Las funciones que tiene el cerebro en sí, pues es de centro regulador. Aquí podemos ver la decusación piramidal del bulbo raquídeo, que es la misma que vemos en este corte. Aquí, por ejemplo, podemos ver un reflejo monosináptico cuando, por ejemplo, el reflejo rotuliano, cuando nos los hace el doctor, que la neurona sensitiva se conecta directamente con la neurona motora. Y el polisináptico, cuando la que trae la sensación se conecta con una o varias neuronas intermediarias, que es la que se conecta con la que va a responder la neurona motora. La división del sistema nervioso desde el punto de vista funcional se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo vegetativo. Cabe recalcar que ambos funcionan por medio de vías aferentes y eferentes, y también ambos tienen presencia del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Las vías aferentes pues pueden ser sensoriales como la vista, el oído, el olfato, el gusto, y también vías aferentes sensitivas como son el tacto fino y grueso, los propioceptivos, o sea, los que nos indican la posición del cuerpo en articulaciones y tendones. En cambio, la vía eferente o motora es también parte también de la vía voluntaria, y es la que corresponde a los impulsos nerviosos que hacen que se contraigan los músculos estriados esqueléticos, como es el bíceps, el cuádriceps, el tríceps, etc. Y el neurotransmisor del sistema nervioso somático es la acetilcolina. El sistema nervioso autónomo o vegetativo es el que controla los movimientos involuntarios y se divide a su vez en dos partes: el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático es el que está relacionado con situaciones de alerta o con respuesta de lucha-huida. Su neurotransmisor es la noradrenalina. Es la que hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca ante un peligro, la frecuencia respiratoria, aumenta el tono muscular, etc. Y el sistema nervioso autónomo parasimpático pues es lo opuesto.
¿sí? Se equilibra con ese anterior. Está relacionado en situaciones de relajación que hace que disminuya nuestra frecuencia cardíaca, la respiratoria, relajación muscular, y su neurotransmisor es la acetilcolina, igual que el sistema nervioso somático. Cabe resaltar y recordar que tanto el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo dependen de las vías aferentes y eferentes para realizar su función. Y por último, vamos a ver unos esquemas muy ilustrativos de forma rápida que se explican y detallan en mi trabajo de investigación. Por ejemplo, aquí está el procesamiento de aferencias sensitivas y eferencias motoras de la médula espinal. Es algo complejo, tanto abarca el sistema nervioso, el somático y el autónomo, y nos da ejemplo de los tractos. Aquí vemos de qué forma, dónde se encuentran los tractos sensitivos ascendentes y descendentes. Aquí vemos una vista general de un reflejo para poder entender bien el receptor, la aferencia, la interneurona y la eferencia. Aquí podemos ver un ejemplo de reflejo de estiramiento, el reflejo rotuliano, el reflejo tendinoso, y también el reflejo flexor de retirada, que aquí vemos que ya hay ya se ocupan los tractos ascendentes y descendentes para mover una mayor cantidad de músculo o diversas fibras. Y también, por último, vemos la vista de extensión cruzada, que aquí incluso ya hay decusación para poder tener de movimientos múltiples. Esa es mi bibliografía y no me resta decirles que muchas gracias.